contratación es un proceso. Entonces, como proceso que es, está conformado, eh, está conformado por varias etapas. La primera etapa es la etapa precontractual o de selección del contratista. Obviamente, esta etapa precontractual, de acuerdo con el decreto 1510 del 2013, lo está dividiendo en dos subetapas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la primera subetapa? Es la etapa de planeación, y la segunda etapa o subetapa de la etapa precontractual es la etapa de selección de la oferta más favorable para la entidad y para los fines que ella busca. Vamos a empezar por mirar de manera general, otra vez esto se traba, de manera general vamos a empezar a mirar cuáles son las formas cuáles son las formas, cuáles son las maneras a través de las cuales las entidades del Estado seleccionan a sus contratistas de acuerdo con lo indicado en el Estatuto de la Contratación. Entonces, tenemos que, de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 1150, que fue la que modificó el artículo 24 de la Ley 80 del 93, en el principio de la transparencia, las modalidades de selección pues son la licitación pública, ya ustedes eso la conocen muy bien, la licitación pública, la norma dice que es la regla general de selección, aunque en mi criterio no es verdad que la regla general de selección sea la licitación pública, porque por ese camino las entidades del Estado estarían absolutamente, digamos, no podían adelantar su gestión si todo tuviera que ser por licitación pública. Yo diría que la licitación pública es casi la excepción, pero igual la norma dice que es la regla general de escogencia de los contratistas. Eh, Nosotros vemos que en la Ley 1150 se establecieron dos maneras de adelantar la licitación pública, y es la licitación pública que se llama con la tradicional que nosotros conocemos, y la licitación pública con presentación dinámica de la oferta, que es un poco, en cierta manera se parece a lo que es la subasta inversa. Pero en este momento yo les voy a dejar el documento para que ustedes después con detenimiento lo puedan mirar. La segunda modalidad de selección es la selección abreviada. Decimos que entonces, según la ley 1150, la selección abreviada corresponde a una modalidad de selección, digamos, simplificada, una selección objetiva que se adelanta para varios eventos. Un primer evento es aquellos en que se pretende, la entidad requiere comprar bienes o requiere bienes o requiere servicios que se denominan de características técnicas uniformes y de común utilización, y que se consiguen masivamente en el mercado y que todos comparten criterios técnicos comunes. En estos casos, entonces, hacemos la modalidad de selección mediante la cual las entidades seleccionan la oferta más favorable, es a través de la subasta inversa. También hay otro caso de selección abreviada, la selección abreviada, y es la menor cuantía. ¿Cuándo se acude a este evento de selección abreviada de menor cuantía? Por ejemplo, en los casos en que se ha adelantado un proceso de licitación y este se ha declarado desierto, entonces la entidad, pues como persiste la necesidad, el proceso que puede adelantar es el de la selección abreviada de menor cuantía. Y también hay otros eventos, como por ejemplo las contrataciones de las entidades de salud, y ustedes ahí las pueden mirar en la norma y en el archivo que les estamos dando. Otra modalidad de selección es el concurso de méritos. Ustedes saben que hasta antes de la expedición de la Ley 1150 del 2011,
en la ley 80, el concurso de méritos y la licitación pública se asimilaban, se tramitaban de la misma manera. Sin embargo, la ley 1150 le dio al concurso de méritos una identidad propia. ¿Por qué? Pues porque definitivamente son dos procesos totalmente distintos. Mientras que la licitación pública, digamos, el gran componente de la licitación pública, pues es la realización de actividades físicas, como por ejemplo construir un edificio, construir una vía, hacer mantenimiento a un bien a un bien público, etcétera. El concurso de méritos es como, digamos, es como lo que da los fundamentos para poder realizar esa obra o ese mantenimiento o la construcción de esa obra, y decimos entonces que el gran componente del concurso de méritos es el componente intelectual. ¿Cuándo se acude al concurso de méritos? Entonces acudimos al concurso de méritos para la realización de proyectos o cuando se requieran celebrar consultorías. Y esto, a propósito de la consultoría, ustedes pueden mirar el artículo 32, numeral segundo, de la ley 80 del 93, y ahí define lo que se entiende por consultoría. Entonces, siempre que se trate de consultoría, de contratos de consultoría, incluida la interventoría, porque la interventoría a los contratos es una forma de consultoría, la modalidad de selección que las entidades tienen que utilizar es el concurso de méritos. El concurso de méritos admite dos modalidades: concurso de méritos abierto y concurso de méritos con precalificación. El concurso de méritos abierto es aquel donde participan todas las personas que están interesadas en presentar oferta, como ocurre, por ejemplo, con la licitación pública. Y el concurso de méritos con precalificación es donde la entidad, antes de la apertura del proceso, hace una invitación para que las personas interesadas manifiesten su interés y da unos criterios habilitantes o criterios técnicos también o de experiencia que le van a servir para seleccionar a esas personas, para precalificar a esas personas que serán las únicas que pueden presentar oferta en la segunda parte del proceso. La otra modalidad de selección es la contratación directa, y entonces ahí hay unos eventos que nosotros conocemos, como son, por ejemplo, el caso de los contratos interadministrativos, con las limitaciones que le ha impuesto los artículos 92 a 95 de la ley 1474 del 2011, en el sentido de que para poder celebrar contratos interadministrativos, o sea, contratos entre dos entidades estatales, el, la entidad contratista, el contratista, tiene que tener dentro de sus funciones la realización de esas actividades que se pretenden o que conforman el objeto del contrato. Esto para evitar lo que se hacía en épocas anteriores, donde así la entidad nada tuviera que ver con construir vías, construir acueductos, como por ejemplo el caso de FONADE. Como llegaba diciembre y no se habían celebrado los contratos, no se habían abierto los procesos, pues para ejecutar las partidas presupuestales, para que no se pierdan, como se dice, sino para que no las tuvieran que devolver, pues sencillamente lo que se hacía era celebrar contratos interadministrativos. Pues hoy ya existen esas limitaciones para celebrar los contratos interadministrativos. Otro evento de contratación directa es cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado, y esta pluralidad de oferentes, pues tenemos que, para saber que no existe, no hay pluralidad de oferentes, pues simplemente lo que se tiene que consultar es el registro único de proponentes en la modalidad de proveedores. Otro evento es para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y todos sabemos que en estos casos lo único que se exige es la idoneidad la idoneidad y la experiencia del contratista, y no se requiere hacer un proceso de selección como se hace en los otros casos. Otro evento de contratación directa pues es la urgencia manifiesta, que todos sabemos que es una contratación excepcional, donde el ordenador del gasto declara la urgencia a través de un acto administrativo, y con este pues
sin celebrar previamente el contrato, como se hace en una contratación ordinaria o normal, pues se empieza a ejecutar porque se trata de la obra o prestar el servicio, como por ejemplo en los casos en que se dan las voladuras de puentes, en que los casos en que se dan inundaciones, en donde obviamente no hay tiempo para adelantar un proceso normal de contratación. Otro caso de contratación directa será la contratación de empréstitos, otro los bienes y servicios del sector defensa y del DAS que necesitan reserva para su contratación, otro para contratos de actividades científicas y tecnológicas y en fin, todos los otros casos que ustedes encuentran ahí en la ley 1150. Hay otra modalidad de selección que es la mínima cuantía. No está muy al final, pero como de pronto no alcanzamos, entonces ustedes saben que la mínima cuantía está dada cuando la contratación que se pretende celebrar no supera el 10% de la menor cuantía de la entidad. La norma que ha dicho, en esta, digamos, el procedimiento en estos casos es un procedimiento muy breve, es un procedimiento en donde el factor de selección pues siempre va a ser el menor precio sin importar el objeto del contrato, en donde se pueden adquirir los bienes a través de lo que se denominan las grandes superficies y son los almacenes que la Superintendencia de Industria y Comercio ha denominado así, como por ejemplo pueden ser los almacenes éxito, o en fin, serían estos casos de mínima cuantía. Eh, a ver, Nora Esther dice, cuando se publica un proceso en el SECOP en prepliegos y por cualquier circunstancia se tiene que suspender, hay que hacer un auto administrativo. Sí, bueno, eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pero por si no alcanzamos a responder, se lo voy a responder de una vez a Nora. Eh, Decíamos que la etapa precontractual tiene como dos subetapas, una etapa de planeación y una etapa de selección. El decreto 734 era un poco más explícito y decía, por ejemplo, que si llegábamos hasta la entidad llegaba hasta la etapa donde había publicado, hasta antes de la apertura del proceso, o sea, cuando había publicado prepliegos, había publicado los estudios previos y encontraba que de pronto le habían hecho muchas observaciones, ya sea, por ejemplo, a la parte técnica o ya sea al presupuesto, la entidad podía llegar simplemente hasta ahí y no había necesidad simplemente no seguía el proceso desaparecía del SECOP sin tener que hacer ninguna otra actuación. El decreto 1510, pues la verdad del 2013 no dice nada al respecto, pero pienso que la regla sigue siendo la misma porque todavía no se ha abierto el proceso, entonces no creo que haya pues una obligación por parte de la entidad de continuar con el mismo. Claro, el suministro de combustible hay que hacerlo por subasta inversa. Lo que pasa es que ahí, como son precios regulados por el gobierno, porque fíjense que, a ver, en esto no podemos nosotros interpretar la norma según nos parezca, porque de pronto si no es por subasta inversa, usted podría decir es por contratación directa, pero fíjense que en los casos de contratación directa que son taxativos, no está incluida la compra de combustible. Si no está incluida y se trata de un bien de características técnicas uniformes, pues la modalidad de selección tiene que ser la subasta inversa. Lo que pasa es que ahí los criterios de selección, pues en cierta manera el menor precio, como está regulado por el gobierno, pues podría dar un empate y entonces lo que la entidad tiene que prever es cuál va a ser el criterio de desempate. El artículo 33 del decreto 1510 está dando cuáles son los criterios de desempate que se pueden prever desde los pliegos de condiciones. Entonces, no son los únicos, puede haber otros criterios de desempate que la entidad en un momento dado considere y lo importante es que sí estén incluidos en el pliego de condiciones y no tengamos que a última hora acudir a mirar cómo vamos a desempatar. Pero obviamente si no podríamos incluirlo en ninguna otra modalidad, la compra de combustible, aunque yo entiendo los problemas que hay con este tema de la compra de combustible. Eh, Vamos a mirar de manera rápida un tema que es el tema de los
¿Cuáles son los procedimientos? Ustedes, yo les voy a colgar un documento que se llama Procedimientos Legales Comunes a las Modalidades de Selección. O sea, en todas las modalidades de selección hay hay que hacer estos procedimientos que ustedes van a encontrar ahí en ese documento. ¿Cuál es el primer procedimiento que hay que hacer cuando se va a adelantar una modalidad de selección cualquiera que ella sea? El primer procedimiento que hay que hacer es verificar que la obra, el bien o el servicio, según la modalidad, según lo que la entidad requiera. Hugo, Hugo, así es. No, pero mire, bueno, bueno, aquí nos habíamos ido un momento. Entonces les hablaba de que cuáles son los procedimientos. ¿Cuál es el primer procedimiento, la primera condición para poder adelantar un proceso de selección? Pues es verificar que la obra o el bien o el servicio que vayamos a adquirir esté incluido, ya sea en el plan de compras o que vaya o que se va a ejecutar como un proyecto de inversión. Entonces, ahí en ese archivo que yo les estoy dando, encuentran ustedes cuáles son las normas que sustentan lo que estamos diciendo. ¿Cuál es una segunda actividad que hoy el decreto reglamentario 1510 del 2013, digamos, lo estableció como con mayor claridad? Hasta este momento nosotros sabíamos que había que hacer unos estudios de mercado y se hacían unos estudios de mercado, pero realmente no sabíamos cuál era el alcance de esos estudios de mercado. Sin embargo, hoy el decreto 1510 del 2013 dice que los estudios de mercado consisten en realizar un estudio del sector económico y de los oferentes que están relacionados con el objeto del contrato que la entidad, de los bienes o de las obras o de los servicios que la entidad vaya a adquirir. Ese análisis del sector económico y de los oferentes que están asociados al objeto del contrato, por ejemplo, si es un contrato, el objeto es un contrato de obra, pues cuáles van a ser los oferentes asociados a ese contrato de obra, pues los constructores, todas esas, si ese, digamos, bienes que se necesitan para el funcionamiento de la entidad, pues todos los oferentes que están clasificados como proveedores. Entonces, nos está diciendo que hay que realizar un estudio de ese sector económico y de los oferentes relativos al objeto del contrato y que ese análisis se debe realizar desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que eso está relacionado con lo que se denominan los criterios habilitantes. Los criterios habilitantes son aquellos que se predican del oferente. El oferente ya sea una persona natural, ya sea una persona jurídica. Entonces, el primer análisis es con relación a lo legal. ¿Tienen capacidad? No tienen capacidad legal. El segundo punto de vista que hay que mirar, desde el punto de vista comercial, o sea, tiene que ver mucho con la organización del oferente, de la empresa, de la oferente como persona natural, de cómo se desenvuelve él como comerciante. ¿Qué otra cosa hay que mirar? El aspecto financiero, la solidez financiera de la empresa, su capacidad de organización, los aspectos técnicos de lo que se va a adquirir. Lo técnico es lo que nos define qué vamos a adquirir, define el objeto del contrato. Y eh, también los riesgos o relacionados con el objeto de lo que vamos a contratar. El riesgo visto como un hecho futuro incierto que se puede presentar cuando en la etapa de ejecución del contrato, pero que hay que identificar cuándo en la etapa precontractual. Entonces, y concretamente en el documento llamado estudios previos que ahora vamos a analizar. Este análisis, de este análisis que está diciendo el decreto 1510, la entidad tiene que dejar evidencia, ¿verdad? Tiene que decir qué consultó qué sectores consultó, a quiénes les pidió, dónde cotizó, dónde hizo el estudio de mercado, cuáles fueron los resultados,
cómo comparó los precios relacionados con la calidad, con todas esas cosas. Entonces, eso es, porque lo que está diciendo la norma es que los criterios habilitantes no se pueden establecer de cualquier manera, sino que tiene que haber un referente. El tercer punto es normalmente, pues está dado acá, pero igual puede que ustedes digan, no, eso yo no lo haría así, no importa. Lo importante es que lo hagan, no. Y es la de presentar la solicitud para consideración del ordenador del gasto. Cuando se le presente al ordenador del gasto la solicitud, pues él debe tener los suficientes elementos para saber si el proceso se debía adelantar o no se debía adelantar. Viene un cuarto punto que es importantísimo y es el documento de planeación por excelencia, que es el de los estudios previos. Ese documento no lo vamos a compartir aquí en este momento porque tenemos se presentan a veces algunos problemas técnicos, pero ustedes lo van a tener allá. Y es el documento, un modelo de cómo deben elaborar ustedes el gran documento de planeación que se llaman los estudios previos. Ay, esta cosa volvió a ser buena. Uy, ya apareció. El documento denominado estudios previos se debe elaborar en cualquier modalidad de selección. O sea, no es exclusivo de la licitación pública, no es exclusivo de la selección abreviada, sino que es obligatorio hacerlo en todas las modalidades de selección, inclusive en la mínima cuantía. Lo que ocurre es que en la mínima cuantía los estudios previos pues son más breves, pero igual hay que hacerlo. ¿Qué deben contener? ¿Cuál es el fundamento de los estudios previos, del gran documento denominado estudios previos? Como lo dice la diapositiva, pues son los numerales 7 y 12 de la ley 80 del 93, numerales 7 y 12 del artículo 25, o sea, del principio de la economía, de la ley 80 del 93, y también el artículo 87 de la ley 1474. La ley 1474 del 2011, acuérdense ustedes, que es el Estatuto Anticorrupción. Entonces, allí este estatuto, sobre todo el Estatuto Anticorrupción, lo estableció sobre todo para los casos de los proyectos viales, donde incluyó lo denominado con la maduración de proyectos, para evitar que se presenten las dificultades que tenemos hoy en las concesiones, como es la compra de tierras, como es todo esto sobre todo en la compra de tierras, que la gente cuando ya se inicia el proceso se empiezan a presentar problemas porque no quieren vender. Entonces hoy el artículo 88 del decreto de la ley 1474, que los invito a que lo lean, está hablando de lo que se denomina la maduración de proyectos. Entonces, ese es el fundamento, digamos, es el fundamento legal de los estudios previos. Este documento de estudios previos, que es el documento de planeación por excelencia, y que, digamos, yo los invito a que le pongan el mayor énfasis, no se puede sustituir por ninguno otro. Cuando ustedes pueden decirnos que yo hice estudio de mercado, sí, pero es que el estudio de mercado es un documento previo a los estudios previos. Que yo hice cotización, sí, eso es todo lo que usted haga anterior al documento denominado estudios previos está bien, pero no sustituye el documento de estudios previos. El documento de estudios previos debe contener, en primer lugar, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación. Ahí en el documento que yo les envío, les estoy diciendo, les estoy dando algunos parámetros que les pueden servir a cómo identificar la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la contratación que va a celebrar. En segundo lugar, otro elemento que debe contener el documento denominado estudios previos es la descripción del objeto a contratar. El objeto de un contrato se determina por sus especificaciones técnicas sustanciales. Es decir, lo que hace que una mesa sea una mesa y no una silla. Entonces, eso es lo que determina el objeto del contrato. Lo que hace, por ejemplo, que nosotros vayamos a construir y no hacer un mantenimiento. Entonces, esas especificaciones técnicas tienen que estar perfectamente determinadas desde este documento
que se llama denominado estudios previos y que dice que cuando el contrato incluye diseño y construcción, también se deben incluir en ese como anexos del estudio previo, se deben incluir todos los documentos que permitan el desarrollo del objeto del contrato. El tercer punto de los estudios previos es el que se relaciona con la modalidad de selección del contratista y de la oferta más favorable y la justificación de esa selección. Volvemos al punto con el que iniciamos, o sea, ¿cuáles son las modalidades de selección? Entonces, desde los estudios previos, nosotros tenemos que indicar por qué vamos a hacer una licitación pública, por qué vamos a hacer una selección abreviada de subasta inversa, por qué vamos a hacer una selección abreviada de menor cuantía, por qué un concurso de méritos, por qué una contratación directa, por qué vamos a realizar una mínima cuantía. O sea, eso es parte de este gran documento denominado estudios previos y tiene que tener todos los elementos que está dando, en este caso, el artículo segundo de la ley 1150 del 2011. ¿Qué otro elemento tiene que contener el documento denominado estudios previos? Voy a terminar de explicar los estudios previos y luego tratamos de explicar las preguntas porque es bien importante que esto quede claro. El cuarto punto es el valor estimado del contrato. Acuérdense que estamos hablando del gran documento de planeación insustituible, el denominado estudios previos. Entonces, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Dice este numeral cuarto que cuando se trata de ofertas que van a ser a precios unitarios, o sea, cuando la oferta va a estar discriminada por ítems, sobre todo bueno, puede ser sobre todo en obra, cuando nosotros decimos vamos a hacer una construcción de una obra, entonces empezamos a decir el ítem 1 comprende que, por ejemplo, descapote del terreno, el ítem 2, la levantada de la tierra, el ítem 3 tal cosa, y vamos a decir descapote del terreno, cuántos metros vamos a descapotar, a como el metro total del ítem, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué dice la norma cuando se va la oferta es a precios unitarios? ¿Qué se debe incluir en este documento denominado estudios previos? Que se debe incluir la forma como la entidad calculó y además debe incluir el soporte que le sirvió para calcular el presupuesto que se requiere para la ejecución del objeto de este contrato. Aquí hay una cosa bien importante con relación al valor, y es que la norma dice que cuando nosotros estemos elaborando este gran documento denominado estudios previos para un concurso de méritos, como en el concurso de méritos el menor precio no es factor de selección, no da puntaje. No, ni siquiera es que no sea factor de selección, es que no da puntaje. Y sino que la oferta económica inclusive se abre es cuando ya se ha evaluado la oferta técnica y se empieza a negociar en una audiencia con el que sacó el mayor puntaje en la oferta técnica, o sea, el que quedó en primer lugar, en segundo lugar. ¿Por qué? Porque la oferta técnica, la calidad en el concurso de méritos es lo que es el factor de selección. Entonces, cuando se trata de concurso de méritos y estamos haciendo el documento llamado estudios previos, no tenemos que incluir la forma como calculamos el valor del presupuesto, no tenemos que incluir las variables que tuvimos en cuenta para calcular el presupuesto de ese concurso de méritos. Esa es una excepción y es una cosa, digamos, muy específica del concurso de méritos. El quinto punto de los denominados estudios previos, ¿cuál es? Son qué criterios qué criterios va a tener la entidad para seleccionar la oferta más favorable. Acuérdense que hoy nosotros hablamos de selección de oferta, por eso los criterios se dicen son criterios de selección de la oferta, son los que dan puntaje, porque los del oferente se llaman criterios habilitantes.
criterios habilitantes. Entonces, ¿cuáles son esos criterios de selección? Dependen de la modalidad de selección. Si es una licitación pública, como se trata de un objeto complejo, los criterios de selección de la oferta son la relación costo-beneficio, calidad y precio. Si es una subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, como lo técnico está dado en la ficha técnica, ¿cuál es el criterio de selección? El menor precio. Si es un concurso de méritos, ¿cuál es el criterio de selección? La calidad. Aquí hay una cosa importante y es que la experiencia, que es un criterio habilitante en todas las demás modalidades de selección, en el concurso de méritos, la experiencia específica es un criterio de selección en el concurso de méritos. Entonces, el punto quinto de los denominados estudios previos, lo que está diciendo es que dependiendo de la modalidad de selección, se diga cuáles van a ser los criterios de selección. Este documento, denominado estudios previos, trae un punto sexto y es el que se relaciona con la tipificación, o sea, con la identificación, la estimación o valoración y la distribución de los riesgos, pero no son los riesgos como aquellos que incluimos siempre en lo que es la garantía única. No, eso es de que decimos que, los salarios, que el incumplimiento del contrato, que el buen manejo del anticipo. No, a esos no se refiere la norma. Se está refiriendo a hechos futuros e inciertos que tienen una gran probabilidad de ocurrencia, porque lo hemos visto en contrataciones anteriores, porque la experiencia ya nos lo ha dicho. Entonces, que se pueden presentar cuando? En la etapa de ejecución del contrato. Entonces, la norma dice, desde los estudios previos hay que tipificarlos, o sea, identificarlos. Hay que valorarlos o estimarlos, o sea, cuánto valdría afrontar ese hecho futuro e incierto si se presenta en la etapa de ejecución del contrato para que no afecte la ecuación económica del contrato. Y lo otro es quién lo va a asumir, la entidad o el contratista. Entonces, ese quiero hacer énfasis y ahí en el documento les estoy indicando un documento COMPES que hay que les va a ayudar a entender mejor este tema de los riesgos. Tenemos entonces el séptimo punto de este documento denominado estudios previos, que son las garantías que la entidad estatal contempla exigir en ese proceso. Si ya nosotros hemos identificado, tipificado, valorado o estimado y distribuido los riesgos, pues lo lógico es no solamente que nos quedemos con saber qué riesgos, qué hechos futuros e inciertos pueden pasar en la etapa de ejecución del contrato, sino que además cómo los vamos a afrontar. Entonces, si le corresponden al contratista, si el contratista se hace cargo, a ver, ahí hay una cosa importante y es, cuando se están distribuyendo los riesgos, ¿cuál de las partes qué riesgos debe asumir cada una de las partes? Pues obviamente cada parte debe asumir el riesgo que esté en mejores condiciones de administrar, o sea, de minimizar su ocurrencia. Por ejemplo, se identifica el riesgo regulatorio de que puedan cambiar las normas las normas del IVA o de si son bienes importados, entonces las tarifas que se exigen para nacionalización de mercancías. Eso, ¿quién lo puede asumir? ¿El contratista? No. ¿Por qué? Porque él no dicta normas. ¿Quién lo tendrá que asumir? La entidad contratante. ¿Por qué? Porque ella sí, a cargo de ella estará la regulación de estos aspectos. Pero, por ejemplo, la ejecución del contrato, la parte técnica del contrato, ¿quién lo tiene que asumir? Pues el contratista, porque es su responsabilidad. Es él el que está allí y es el que tiene la obligación de prever la manera como va a minimizar la ocurrencia de esos riesgos. El octavo punto, y con esto terminamos los estudios previos, pero es para que ustedes vean la importancia de este tema, es que como hoy la realidad es que el país ha celebrado muchos acuerdos de libre comercio con muchos países,
donde sobre todo países donde que pueden participar en sobre todo en licitaciones internacionales o cuando se trata de bienes importados, pueden provenir de países con los cuales Colombia tiene convenios, tiene tratados de libre comercio. Entonces, desde el estudio previo, se debe prever lo de las preferencias que hay en cuanto a aranceles, en cuanto a eh, todos esos acuerdos de favorabilidad. Entonces, todo eso hay que identificarlo desde los estudios previos. Con esto, con este octavo punto, eh, hemos terminado lo que deben incluir este documento de estudios previos, que como les dije, se los vamos a compartir para que ustedes tengan la oportunidad de reflexionarlo, enriquecerlo y poderlo aplicar mejor. Voy a mirar qué preguntas hay que se puedan contestar en este momento. Bueno, ahí sí, que le gustaría conocer más argumentos de fondo para sustentar la adquisición de combustible regulado por el gobierno, porque por subasta, porque tiene que ser por subasta, por lo que yo les estaba diciendo. No puede ser por licitación porque no es un objeto complejo. No puede ser por concurso de méritos porque nada tiene que ver con la parte intelectual. No puede ser por contratación directa porque los eventos de contratación directa están perfectamente señalados en la ley. Entonces, si no los encontramos en ninguna parte, en ninguna de esas otras modalidades, y se trata de un bien de características técnicas uniformes que se ofrece masivamente en el mercado, porque yo puedo ir y comprar la gasolina en las mismas condiciones en que la compra la entidad estatal, pues la única modalidad de selección que queda es la subasta inversa. Y realmente no podría darles otras razones de fondo diferentes a las que la ley da. Atendiendo a que los requisitos habilitantes pueden ser incluso antes de la audiencia de adjudicación, se pregunta si de una oferta se echa de menos el documento que le otorga capacidad para presentar a uno. Bueno, esa pregunta es bien importante porque lo único que no se puede subsanar en un proceso es la capacidad legal. Porque ustedes saben que la capacidad legal es la posibilidad que una persona tiene de comprometerse, de adquirir obligaciones. Entonces, la capacidad legal sí es el único requisito que siendo legal no se puede subsanar. Que si los estudios previos deben realizarse antes o después. Yo pienso que los estudios previos deben realizarse antes de la expedición del CDP. ¿Por qué? Porque es que usted no puede pedir un CDP si no ha hecho el presupuesto, si no ha analizado el valor estimado del contrato, y el valor estimado del contrato es uno de los puntos que está incluido en los estudios previos. Entonces, pues en mi sentir, el CDP debe estar de acuerdo con el resultado del estudio que se hizo del presupuesto de lo que se va a adquirir. Es que los estudios previos son los que determinan, realmente los estudios previos no son los que determinan la modalidad, ¿no? Los que determinan la modalidad son la naturaleza jurídica del objeto del contrato. ¿Qué es la naturaleza jurídica del objeto del contrato? Pues si usted lo que va es a construir una vía, se sabe que el objeto de ese contrato da lugar a que sea o una licitación pública o una selección abreviada de menor cuantía, porque se trata de un objeto complejo y porque depende también de cuánto vale. La del suministro de mezcla asfáltica obviamente es, eso es un objeto complejo. ¿Qué? Dice, pero si se requiere dentro del término de traslado. A ver, me imagino que Diana se está refiriendo a los requisitos habilitantes. Acuérdese que la ley 1150 indica que en el artículo quinto, cuando habla de la selección objetiva, está diciendo que los requisitos habilitantes se pueden allegar hasta antes de la adjudicación. Entonces, lo que tenemos que pensar ahí es en cada modalidad de selección, cómo se adjudica. Por ejemplo, una licitación pública, ¿cómo se adjudica? Se adjudica en una audiencia pública. Si se adjudica en una audiencia pública, pues en mi criterio, inclusive dentro de la audiencia pública, se podría llegar a un documento que subsane un criterio habilitante, porque es que la decisión de adjudicar o declarar desierto se da dentro de la licitación, dentro de la audiencia. Cosa diferente a lo que pasa, por ejemplo,
en una selección abreviada de subasta inversa, donde solamente pueden participar en la subasta inversa las personas que se encuentren debidamente habilitadas. Entonces, si para entrar a la subasta necesita estar habilitado, pues el documento lo debe suministrar antes de la realización de la subasta inversa. Entonces, en esos casos hay que, hay que, ¿qué? Hay que mirar mediante, a través de qué se adjudica cada modalidad de selección. Por ejemplo, digamos en un concurso de méritos, ¿dónde se adjudica? Se adjudica en la audiencia, en donde se negocia la oferta técnica con la oferta económica, donde se mira digamos, la congruencia que hay entre la oferta técnica y lo económico. Entonces, ¿en qué momento tiene que estar habilitado el oferente? Pues antes de la audiencia. En una selección abreviada de menor cuantía. ¿Cómo se adjudica? Con un acto administrativo. ¿Cuándo se puede entonces acreditar que está, que, que está, que está habilitado? Pues antes de que se expida, antes de la fecha en que, según el cronograma, se va a adjudicar el proceso. Entonces, ahí en eso sí sería tener presente en qué momento se va a adjudicar el proceso. Bueno, vamos a continuar aquí, señor. Mi pregunta de sumisión es que no, y no está diciendo que no, pues es que eso sí depende. Para mí sería más menor cuantía. ¿Por qué? Porque es que acuérdese que la mezcla asfáltica, eh, a ver, sin ser ingeniera civil, obviamente, eh, la mezcla asfáltica yo entiendo que no es un producto que se consiga masivamente en el mercado como se consigue un lápiz, por ejemplo, o papel, o tóner, o cualquier cosa, donde yo voy y digo, yo no podría decir, vengo a comprar mezcla asfáltica. No, y la mezcla asfáltica depende de para qué la necesita usted. Entonces, depende de para qué la necesita usted, no podríamos tenerlo como un bien de características técnicas uniformes, sería entonces un objeto complejo y de pronto por el valor podría ser una selección abreviada de menor cuantía. Es mi criterio, pero obviamente sin tener el conocimiento pues técnico de lo que es la mezcla asfáltica, yo lo entiendo que esa es específica para acá, según lo que usted lo necesite. O sea, sí, bueno, dice Gloria Amparo que es contadora. Bueno, yo soy abogada y entonces ahí nos toca preguntárselo a un ingeniero civil, pero lo que entiendo es que la mezcla asfáltica no es un bien que se consiga masivamente en el mercado. Si no se consigue masivamente en el mercado, no se puede considerar un bien de características técnicas uniformes. No comparto su opinión toda vez que se trata de un suministro. Bueno, es que el suministro no es una modalidad de selección, el suministro es una forma de contrato. Entonces el contrato puede ser de suministro o puede ser de compraventa dependiendo de que las obligaciones sean de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Entonces no podemos confundir una clase de contrato con una modalidad de selección. Son dos cosas distintas. Sí. Entonces, o sea, en eso a Gloria Amparo le aclaro, eh, a ver, ¿cuál es el que dice? Ah, bueno, Mary Rosa Paredes, le pido el favor de que mire un poquito, porque no es lo mismo hablar de usted puede hacer una subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios, para la adquisición de bienes, y el contrato que celebre puede ser un contrato o de compraventa o de suministro, según que usted lo requiera en una sola entrega o que sea una forma que le vayan a suministrar los bienes eh, en por diferentes momentos. O sea, no es lo mismo suministro que subasta inversa. Suministro es una clase de contrato y subasta inversa es una modalidad de selección. Entonces, por favor, si yo la invito a que por favor Mary Rosa mire mejor eso. Bueno, la compra de gasolina, pues yo ya también, yo creo que ya la expliqué, no tendría otros argumentos diferentes para darles. Y pues la verdad, ahí sí es un poquito complicado.
Eh, en mi criterio es subasta inversa. Esto aquí no me pasa. Mire, se me trabó ahí. Ya, bueno. Porque como vamos a tratar de mirar de manera general, por razones de tiempo tenemos 5 minutos, para terminar de mirar qué otras actividades hay que hacer en, en este cronograma. Entonces, lo siguiente es elaborar el aviso de convocatoria y hoy el decreto 1510 dice exactamente qué debe contener el aviso de convocatoria. La verdad no tenemos mucho tiempo, pero yo los invito a que lean. O sea, hoy el aviso de convocatoria está completamente regulado en el decreto 1510. Entonces, por favor, mírenlo allá. Como sexto punto, tenemos que ahora sí, y por las razones que yo les venía dando, solamente después de que ya hemos elaborado los estudios previos, hemos hecho el aviso de convocatoria, en mi criterio, ya solamente en este momento podríamos solicitar el certificado de disponibilidad presupuestal porque ya tenemos todos los elementos para saber qué recursos vamos a necesitar. ¿Qué es el CDP? Pues eso, la verdad, ustedes eso lo conocen bastante bien. El punto 7 de este cronograma sería, ahora sí, con fundamento en los estudios previos que ya hemos elaborado, se elaboran los proyectos de pliegos de condiciones y ahí en este archivo les estoy indicando cuáles son las normas que deben ustedes tener en cuenta en el momento en que se van a elaborar los pliegos de condiciones. Un punto importante que trae el decreto 1510 es cómo se determinan los requisitos habilitantes. Fíjense que de pronto hasta este momento no había unos parámetros que nos dijeran cómo debíamos determinar los requisitos habilitantes, pero hoy ya este decreto lo dice. Dice que en primer lugar se debe tener en cuenta el riesgo del proceso de contratación. Cuando hablamos de riesgos, es lo que estábamos mirando dentro del gran documento denominado estudios previos, los hechos futuros e inciertos que pueden ocurrir en la etapa de ejecución del contrato y que lo pueden afectar. Entonces, los riesgos nos tienen que servir también para determinar, para mirar la capacidad, por ejemplo, de organización del oferente, para determinarlo, inclusive para su capacidad financiera, habría que verlo, el valor del contrato objeto del proceso, el análisis, o sea, cuál es la solidez de la empresa, tendríamos que mirar, el análisis del sector económico respectivo, el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. O sea, no pueden ser esas empresas de papel. Ya la, lo que se quiere es que se tenga un conocimiento de qué requisitos deben reunir las personas que se presenten como oferentes. Dice, la entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. Eso lo está diciendo hoy el decreto 1510. La oferta más favorable, ya eso también ya lo miramos, no tenemos tiempo de volverlo a ver, ustedes lo miran en el documento. Como punto octavo tenemos la publicación de los estudios previos, el aviso de convocatoria al proyecto de pliegos en el SECOP. ¿Y para qué se hace? Pues para que las personas que estén interesadas en, en presentarse al proceso le hagan observaciones. ¿Qué debe hacer la entidad? Eso ya lo sabemos, analizar las observaciones que le han hecho al proyecto de pliegos de condiciones, a los estudios previos, eh, y publicar esas respuestas en el SECOP. La verdad es que hoy el decreto 1510 no lo trae de manera explícita, pero en mi criterio, si alguien ha hecho unas observaciones, sobre todo cuando la entidad no los tiene en cuenta, debe saber por qué no se le tuvo en cuenta. La publicación del acto administrativo de apertura del proceso, y hoy también el decreto 1510 dice qué debe contener ese acto administrativo. Entonces, el objeto de la contratación, la modalidad de selección, el cronograma, el lugar físico o electrónico que se pueden consultar o retirar los pliegos, las convocatorias a las veedurías ciudadanas, importantísimo, el certificado de disponibilidad presupuestal y todo lo que la entidad considere que debe contener.
Las modificaciones de los pliegos de condiciones, pues se sabe que los pliegos de condiciones definitivos se modifican a través de adendas y esas adendas se deben ser expedidas antes del plazo para presentar ofertas. Eh, la entidad puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el plazo para presentar ofertas y antes de la adjudicación del contrato. ¿Por qué? El cronograma, fíjese que el cronograma puede variar, entonces puede ser que no se haya previsto un término para evaluar ofertas y no se fue insuficiente. Entonces, la entidad puede en ese momento modificar el cronograma que había previsto. Lo que pasa es que al modificar el cronograma, como este está incluido en el acto de apertura, pues habrá que modificar el acto de apertura. Ahí trae unas reglas sobre cómo, en qué horas y días se deben publicar las adendas. Se dice que entre las 7 y las 7 p.m., a más tardar del día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas. Bueno, luego viene la etapa de selección, que es cuando se reciben las ofertas, viene la evaluación de las ofertas, que en la evaluación de las ofertas obviamente lo primero que hay que mirar es el cumplimiento de los requisitos habilitantes, pero eso no quiere decir que si alguien no cumple con los requisitos habilitantes, pues se le requiere para que los cumpla y continuamos con la evaluación de los criterios técnicos y económicos y sabemos que los criterios habilitantes se pueden subsanar hasta antes de la adjudicación, teniendo en cuenta las reglas que vimos dependiendo de la manera como se van a adjudicar los procesos. Si es licitaciones, en audiencia pública, si es selección abreviada de menor cuantía en la audiencia de subasta inversa, y etcétera, como lo hayamos visto. Eh, digamos que también en ese documento hay algunos procedimientos legales exclusivos. Por ejemplo, digamos en la licitación hay que hacer unos avisos adicionales a lo que se hace en cualquier otro proceso, como es enviar a la Cámara de Comercio de manera electrónica con anterioridad a la publicación del proyecto la constancia de que se van a adelantar las licitaciones. En la licitación pública hay que publicar un aviso que antes se hacía en un periódico de amplia circulación y hoy solamente se debe publicar en la página web de la entidad y en el SECOP. Eh, o sea, y si se trata de pequeños poblados, dice que ese aviso se debe publicar por bando en un día de mercado para que la gente se entere. O sea, son requisitos adicionales a los generales. Entonces, para que este documento, por razones de tiempo, para que este documento les sirva a ustedes cuando vayan a elaborar los cronogramas de los procesos, deben tomar la parte donde habla de las de los requisitos comunes a todas las modalidades y concordarlos con los requisitos específicos de cada modalidad de selección para que les sirvan en la elaboración de sus cronogramas. A ver, miremos aquí otra cosa. Gloria Amparo dice, no, que si se deben firmar los pliegos y también la invitación. No, realmente, a ver, los pliegos no hay necesidad de firmarlos, obviamente no por ninguna parte dice. Si se firman, pues no creo que tenga tampoco problema. La invitación en los proyectos de mínima, sí, pues claro, sí, sí. Si el registro único de proponentes está con la información financiera a corte del 30 de noviembre, a pesar que en los pliegos de condiciones la entidad contratante menciona que debe tener información financiera con corte 31 de diciembre. No entiendo. 30 y no a 31. Se puede tener en cuenta que el proponente anexe los estados financieros a 31 y declaración de renta del 2012 si es un requisito habilitante, si es para acreditar un requisito financiero, lo puede hacer. Claro, se puede subsanar, desde luego. Entonces, si es para la parte financiera, como en la parte financiera es un requisito habilitante, se puede subsanar hasta antes de la publicación. Con esto, pues, hemos terminado esta parte. Aspiro a que cuando ustedes lean los documentos, pues puedan ampliar sus conocimientos y pues les deseo mucho.